hoy puedo decir que la vida, no solo tomando como ejemplo en ese entonces, sino a lo largo de los años que yo sigo en el camino del Señor, y aún en el tiempo en el cual fui llamado para servir a Dios, he vivido de experiencias, de derrotas, de fracasos, de problemas, momentos de angustia, momentos de dolor, momentos de decir, ya no da más, tiro la toalla y lo dejamos ahí. Pero aprendí también por la vida, como en una lucha de boxeo, cuando en una ocasión dos boxeadores estaban ahí golpeándose hasta que uno le dio ahí en la quijada, cayó al piso y ahí está el árbitro cortando 1, 2, 3, 4, 5 y cuando va a llegar el 10 sabemos que eso es knockout y perdió. Y yo me sentí muchas veces como ese boxeador en el piso, noqueado por la vida, por los problemas, por las situaciones y como que nada va a dar cierto. Pero qué bueno es encontrar en un boxeador su entrenador que está fuera del ring, pero le dice, levántate, tú puedes, levántate, vamos, ánimo. No sé cuántos han visto las películas de Rocky Balboa, así, ¿no? Con la música emocionante y todo, su cara destrozada, hermano, su boca a un lado, y se levanta y se recupera. Son momentos de televisión, de cine, sí, que te emociona. Pero hermano, los momentos que nosotros vivimos en la vida real no son tan así, son dolorosos. Pero que de pronto, entendiendo que tenemos un gran ayudador que es el Espíritu Santo, nos da no solo el aliento para levantarnos, sino nos da la dirección. Qué bueno es un entrenador. No hagas eso, no cometas ese error. Mira, le estás agachando la cabeza, no estás haciendo esto, por eso te ha dado uno. Ahora evita eso, devolver el golpe, te va entrenando, te va guiando en la batalla. Y qué bueno es que nosotros también tenemos un ayudador, el Espíritu Santo, que nos corrige, nos ayuda y nos da el camino cierto. ¿Para qué? Para enfrentando la batalla, no escapando, enfrentando la batalla, salir vencedores en el nombre de nuestro Rey y Señor Jesucristo. Ese es el Espíritu Santo lindo, ¿sí o no? Alábelo fuerte, hermano. Fracasos y derrotas las vamos a pasar, vergüenzas en la vida también les vamos a pasar. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, en el libro de 2 Timoteo 2:26, dice estas palabras, y escapen de la trampa del diablo, quien los tiene cautivos a su voluntad. Hermano, esta palabra me enseña algo muy importante. No le está hablando al mundo, le está hablando a Timoteo, su discípulo. Y en Timoteo está hablando a la iglesia de cómo nosotros podemos caer en cautividad siendo hijos de Dios. Israel, y cuando hablo de cautividad, está hablando en sentido espiritual. Hermano, en el problema, en la angustia, hermano, muchos como Elías han vivido un tiempo de depresión, literalmente, tiempo de querer morir, abandonar todo, pero también hemos visto en el Señor cómo lo levantó, y no solo él, sino muchos hombres de Dios. Israel vivió muchas batallas, de las cuales muchas salió vencedor, pero en otras salió derrotado. ¿Por qué? Porque Dios llamó con un propósito a la nación de Israel. Cuando yo veo el libro de Josué, especialmente el capítulo 6, el capítulo 7, el capítulo 8, nos relata un evento muy importante de lo cual a nosotros nos va a ayudar a salir si es que estamos viviendo un tiempo de fracaso, un tiempo de derrota, un tiempo de batalla, en el cual ya no nos hace gozar en aquel día que conocimos a Dios la alegría de orar, de seguir adelante, emprender lo que hemos decidido con gozo, y de pronto estas situaciones más bien nos apagan. Estos días yo he estado enfrentando una lucha muy difícil, que el Señor solo sabe, y que a veces nosotros callamos y guardamos silencio de ese momento. Y quizás la parte más dura que tuve que enfrentar fue en mi salud, que lo callé, lo aguanté hasta el último momento. Siempre un padre dice, no quiero preocupar a mi esposa, no quiero preocupar a los hijos, dice, ¿no? O a veces se hace la víctima, dice,
¿qué les va a importar lo que yo le estoy pasando? A veces ponemos así la carita. Pero hermano, son momentos difíciles. Y cuando yo medité en esta palabra, recordé todos los momentos de lucha, de batalla, de derrotas, de fracasos que la vida me ha hecho vivir, ya sea en el lado familiar y qué decir, hermano, en el lado ministerial como pastor. Ayer fuimos al sitio a orar por cada uno de los pastores, un grupo de hermanos. Presentamos la vida de todos, absolutamente de todos los pastores que logramos recordar y teníamos en nota de quienes sirven aquí en San Pablo en la comunidad inmigrante. Oramos incluso por aquellos que decidieron salir y dividir la iglesia, pero aún por ellos oramos. No con rabia, no con enojo, sino con toda humildad y el corazón. Esos momentos y esas experiencias también yo los viví como un momento de angustia, de dolor, de tristeza y de acusación incluso por parte de algunos de decir, este no es un buen siervo, esto no es un pastor. Y uno se siente tan abrumado ante esas cosas y se siente hasta fracasado porque las cosas ves que no funcionan. Y ahí encuentras en la Biblia cómo la nación de Israel, hombres como Josué y como muchos otros, hombres brillantes en donde la Biblia describe las hazañas que ellos alcanzaron, pero los ves en un punto y en un momento de fracaso, en un momento de derrota, en un momento de tristeza. Y es que la vida, hermano, nos va a hacer vivir momentos de victoria, momentos de gloria, hermano, y ni qué decir cuando nosotros como iglesia o como líderes nos proponemos avanzar en los asuntos de Dios. Cuando empezamos a movilizarnos en aquello que Dios como plan y propósito tiene para nuestras vidas, hermano, y decidimos avanzar, decidimos tomar el territorio que nos ha entregado en su nombre, vamos a enfrentar muchos problemas. Eso te lo tienes que tener en tu cabeza, bien en cuenta. Vas a enfrentar problemas serios a raíz de eso. Y puede que a raíz de eso, hermano, ese ataque que el enemigo va a venir, los problemas que vas a enfrentar, tu fe se debilite y podamos experimentar la derrota. La Biblia dice que Jericó había sido tomada por la nación de Israel. El pueblo de Israel había salido de la esclavitud y Dios le dijo a Josué que ellos tendrían que conquistar el territorio que él les había entregado. Y esa conquista tendría que ser a base de batallas, de guerra. No era una conquista fácil. Por eso Dios le dijo a Josué, la tierra que yo te he entregado la vas a tener que tomar a base de fuerza, de batalla, de guerra. Yo voy a estar contigo así como estaba con Moisés. Yo voy a estar contigo, le dijo. Pero para eso tienes que ser valiente. 3 veces le repite en el capítulo 1 Dios a Josué, sé valiente, esforzate y sé valiente. Porque la tierra que vas a tomar, que te he entregado por heredad, no solo a ti, sino a tus padres, va a requerir de coraje, de valentía, de esfuerzo. Y bueno, sabemos que Josué era un líder y un discípulo leal a Moisés. Y él aprendió una de las cosas hermosas de cómo Moisés tenía encuentros maravillosos con Dios y cómo él recibía revelación de parte de Dios para transmitir al pueblo. Y Josué siguió ese mismo sistema, ese modelo. Y es más, él escuchó de Dios mismo, de Dios literal, la voz que le dijo, así como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Y eso le dio la fuerza. ¿Para qué? Para tomar Jericó. Es una historia grande esto de Jericó, pero creo que muchos lo hemos visto en la televisión, en el cine, en la pantalla, lo hemos leído. Sabemos que Dios le dijo, durante 6 días vas a dar vuelta en silencio la ciudad de Jericó, que estaba amurallada. Y luego le dijo, el 7º día vas a dar 7 vueltas. Y luego al final de las 7 vueltas vas a tocar las trompetas con los sacerdotes y vas a gritar, el Señor nos ha dado la ciudad. Y todos en ese grito
van a ver lo que yo voy a hacer. Y fue literal cuando ellos hicieron eso, hermano. ¿Qué sucedió? Los muros de Jericó cayeron, fueron derribados y finalmente el ejército, el pueblo de Israel pudo tomar Jericó. Fue una victoria grande, fue una victoria asombrosa. Eso llenó de temor las otras ciudades, los otros lugares que estaban tomados en Canaán, hermano, que habían tomado Canaán. Entonces eso se espalló y provocó temor y miedo, y ellos sabían que Israel no le detendría nada y ellos también tomarían esos otros territorios. Solo que ahí, después de Jericó, viene una pequeña ciudad llamada Hai. Y esta ciudad no tenía tanta fuerza ni tantos habitantes como lo tenía Jericó. Y ahí Josué dice, vayan a ver esa ciudad, hagan una exploración, mande espías para ver cómo era, cuántos soldados tenía, cómo era su ejército. Bueno, en fin, hacer un chequeo, una cartografía ahí de saber cómo era esa ciudad. Volvieron los hombres que fueron con esa misión y le dijeron lo siguiente a Moisés. Le dijeron, Moisés, no hay nada por qué preocuparse porque esa ciudad es pequeña, así que no necesitamos llevar el ejército que, por ejemplo, llevamos a Jericó. Yo creo que unos 2,000, 3,000, ya está resuelto el asunto. Y ahí comete un error fatal Josué. Escucha el mensaje de estos hombres y decide enviar esa cantidad que ellos habían requerido. No necesitamos llevar muchos. ¿Cuál fue el resultado? Cuando ellos fueron, hermano, ahí a ese territorio, Hai, la Biblia dice literalmente que ellos fueron avergonzados y fueron derrotados. El lugar donde ellos fueron derrotados se llamaba Acor. Diga conmigo, Acor. Fuercito, hermano. Acor. ¿Qué significa Acor? Acor significa problema. Ellos se enfrentaron a un serio problema en ese valle. Derrota. Y en esa derrota, hermano, ellos salieron correteados por el enemigo. Y ahí se rasgaron las vestiduras los sacerdotes. Josué, ni qué decir. Hermano, fue la peor humillación que ellos sufrieron en ese entonces. Pero había 4 razones por las cuales ellos sufrieron. Y posiblemente, hermano, la razón de tu derrota, si es que estás pasando algún problema, alguna derrota, tal vez alguno de ustedes está en el valle de Acor enfrentando una situación que te está llevando literalmente a la derrota, al fracaso, al desánimo, al desaliento. Y no necesariamente puede ser un problema financiero, un problema familiar, puede ser un problema emocional, producto de tu desgaste en el liderazgo, en el seguir en el camino, o tu intento de seguir en las cosas que emprendiste al comienzo, trabajo, negocio, estudio, no te está saliendo bien, o de pronto estás pasando una crisis con tus hijos, o posiblemente como pareja, o incluso en tu salud, una enfermedad, un problema que de pronto haces una cosa y otra y no resulta y no sabes qué hacer al final, y eso te trae miedo, tristeza y derrota. Pero posiblemente, repito esta palabra, posiblemente estas 4 razones sean las causantes en tu vida. De una forma general, tomando el ejemplo del fracaso de Josué, hermano, creo que todos nosotros necesitamos examinar las razones de nuestra derrota. No dice Efesios, la iglesia en Éfeso, Apocalipsis capítulo 2, cuando le dice, has perdido tu primer amor, y le dice esto, recuerda, haz un examen, pensá dónde has caído. Entonces, tiene que haber en nosotros un examen, tiene que haber en nosotros un analizar, un pensar, un meditar. Tiene que haber como el hijo pródigo cuando cayó en la mayor degradación de su vida al alejarse de su padre e irse a una ciudad lejana y comenzó
a gastar todo el dinero, a emborracharse, meterse con prostitutas, rameras, deshizo de su vida, hizo lo que quería, pero al final cuando ya no podía más, cuando estaba en lo peor, él pensó y examinó y dijo: yo estaba así y por esta razón me vine, por tanto voy a hacer esto. En la vida, hermano, tenemos que aprender algo. Hermano, posiblemente estas razones también sean razones que estás pasando. Una de ellas es violar principios. Cuando nosotros violamos los principios de Dios, siempre van a resultar en derrota. A ver, ¿cuál fue la causa de la derrota ante ese pueblo Jai? Mandaron un pocos soldados, pero ¿cuál fue la derrota? Al fin y al cabo no estaba Dios con ellos y derrotaron algo mucho más fuerte y poderoso, Jericó. Bueno, había una razón, la principal. Número uno, ¿sabes? Ellos quebraron un principio. Antes de tomar Jericó, Dios les había dicho: no van a tomar nada de ellos. Todo lo que sea plata, oro, todo eso lo van a guardar para los tesoros del templo. O sea, tenía que ser algo dedicado al Señor. A ver, te lo voy a leer. Josué capítulo 6, versos 18 y 19 está. Dice: ustedes se guardarán del anatema. No toques ni tomes nada del anatema. No sea que hagáis anatema al campamento de Israel y le ocasionéis destrucción. Pero toda la plata, el oro y los utensilios de bronce y de hierro serán consagrados a Jehová y formarán parte del tesoro de Jehová. Esa era una orden, era un principio. Dios dijo: no vas a hacer eso. Pero lamentablemente, un hombre llamado Acán violó un principio, porque la ley decía, la palabra decía, el principio decía: no tomes, porque no solamente vas a tener problemas tú, sino vas a contaminar a todo el campamento, a todo el pueblo. Pero este hombre llamado Acán, hermano, hizo 4 cosas que hizo Adán y Eva cuando pecaron. Eva cuando pecó, ¿qué vio? ¿Qué fue lo que pasó? Eva vio, deseó, tomó y se escondieron, ¿sí o no? Y este hombre, Acán, hizo exactamente eso. Su tentación lo llevó a tomar del anatema cosas que luego él lo escondió. Dice: y ve entrar el botín, y vi entre el botín un manto babilónico muy bueno, 200 siclos de plata y un lingote de oro de 5 siclos de peso, lo cual codicié y tomé. Todo ello está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero está debajo de ello. Estoy leyendo Josué 7:21. Él está viendo y confesando lo que había hecho. Y él está mostrando esos 4 problemas antes de la caída: ver, desear, tomar y esconder. Cuando nosotros violamos el principio del pecado, estas 4 cosas van a venir a nuestra vida. Y te puedo asegurar algo: esto te detiene, esto te deja sin acción y esto te va a dejar ahí esterilizado, sin avanzar y poder hacer nada. Ellos violaron este principio. La segunda cosa que ellos hicieron, ¿qué pasó aquí? Orgullo. El orgullo es otro problema. Porque aquí vemos a Acán, hermano, como el que falló, sí. Pero también hubo otro problema. Cuando Josué envió a los hombres a espiar, hermano, les dije, ¿cómo vinieron ellos? ¿Cómo volvieron? Dijeron que pan comido, no pasa nada, eso ya es nuestro. Y no suba todo el pueblo. Ellos volvieron y dijeron que no suba todo el pueblo, que suban solamente unos 2,000 y 3,000 hombres y va a ser fácil, van a tomar Jai y no pasa nada. Así que no fatigues a todo el pueblo porque ellos son pocos. En otras palabras, estaban diciendo: son nada, para nosotros no son nada, poquito llevar y pan comido, pronto, ya está.
Es verdad que Jai era una ciudad pequeña comparado con Jericó. Pero en el orgullo, hermano, estas personas pensaron que Jai no era ningún problema. Hemos enfrentado un problema mayor, Jericó, y hasta podían decir, y otros nos hubieran acordado, hermano, de Jordán, tantas cosas que pasamos, y este pueblito no vamos a poder enfrentarlo. No pasa nada. Ellos estaban confiantes y seguros de sí mismos y habían dejado de lado la confianza, la orden, la dirección del Señor. Y a veces nosotros caemos en esa misma trampa. En nuestras propias batallas de la vida hacemos comparaciones de hechos mucho mayores que hemos salido vencedores, sí, pero de pronto nos confiamos en aquellas cosas pequeñas que pensamos, fácil va a ser. No pasa absolutamente nada. Es como un locutor en Argentina que lo conocí porque una vez me hicieron una entrevista, hermanos, en su radio, cuando fui a visitar hace tiempo, ¿no? Y él me hizo una entrevista y luego, hermano, volví a mis habituales tareas y de pronto en el tiempo del COVID me enteré que él había fallecido, había agarrado COVID y murió. Pero ¿dónde estaba el asunto? Que dice que, lo contaron, mi hermano me contó después cómo fue el asunto. Pegó COVID, pero él no le dio importancia. Esa no, un resfrito nomás, es cosas peores he pasado. No, yo pucha, ya se acordó de que su pulmón había sido afectado en un tiempo y había vencido. Y esto es un gripecito nomás y con toda la publicidad que salía también no pasa nada, es un gripe nada más. Y entonces él dice que no se cuidó. Mi hermano me decía, pero nosotros lo vimos en la radio normal, claro, medio resfriado. Decía, no, esto es un pequeño resfrío, pero no, él tenía COVID. Y él andó confiante de que eso era apenas un resfrío, pero por no tomar atención y no tomar la medicación o los cuidados necesarios, desencadenó en un problema mayor y literalmente lo llevó a la muerte. Nosotros no podemos ser confiantes. La Biblia dice que no debemos dar lugar al diablo en lo mínimo. Nosotros no podemos ignorar las maquinaciones de Satanás. Nosotros no podemos estar en el orgullo de logros pasados alcanzados. Imagínense, yo no hablo mucho de lo que era. A veces comparto el testimonio, pero si yo voy a enfocarme, en la radio he hecho tal, el otro, lo otro, y voy a estar confiado en todo lo que haga y luego voy a decir, hermano, haremos ahora sí igualito que esto porque funciona. No. Esas glorias son pasadas, ya sucedió, y no por algunas cosas que pueda suceder hoy menores, yo me pueda confiar y decir, no, va a salir todo bien y eso no tiene nada que ver. O voy a perecer. Entonces nosotros tenemos que tomar mucho cuidado con el orgullo. Otro problema que ellos enfrentaron fue la percepción. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Los hombres que fueron enviados para ver Jai solo vieron las cosas con sus sentidos naturales. Ellos ya no vieron lo espiritual. La visión se les borró. No tenían una percepción espiritual. Ellos vieron, pueblo pequeño. Ellos no analizaron. Mira, Josué mandó, hermano, pocos soldados. 2,000 o 3,000 nomás manda, dijeron, y se fueron así. Pero en realidad cuando fueron a enfrentar al enemigo, ellos no tenían menor cantidad de que envió Josué como soldados. Ellos tenían 12,000 soldados. Imagínate, con 2,000, 3,000 frente a 12,000, obvio que van a perder. Entonces estos mensajeros no dieron el mensaje correcto. Te voy a decir algo. Hay hombres carnales dentro de la iglesia del Señor. Y estos hombres que fueron a ver el asunto no
percibieron las cosas espirituales, vieron en lo natural. En otras palabras, te quiero decir algo, cuando tú involucras en tus problemas o en algo que estás pasando a hombres carnales, o aun cuando involucras hombres carnales en la obra del Señor, o cuando enfrentas una tarea, un liderazgo, sabes, ellos siempre van a tomar decisiones basadas en sus percepciones naturales y carnales. Por eso la obra del Señor no avanza. Y como hijos de Dios, esto envuelve en cualquier sentido de la vida, estudio, trabajo, sea lo que sea, familiar. Como hijos de Dios necesitamos relacionarnos con hombres que tengan una percepción espiritual, que puedan ver las cosas espirituales. Pero cuando tienes personas carnales, no pasa nada, el Señor no va a tomar eso, no, tranquilo, va a dar cierto, no pasa nada. Hermano, el resultado puede ser fatal. Un consejo carnal, mi amadito, siempre te va a llevar a la derrota. Yo a veces, hermano, tengo mucho temor, pero tengo que decirlos. ¿Cuántas veces yo he ido hablando? Tengan cuidado, tengamos cuidado, hermano, con hacer tratos. Por ejemplo, un ejemplo, Señor, por favor. Como dice, cualquier semejanza de palabras o actores, como dice el asunto, no se sienta atacado, más o menos dice algo. No tiene nada que ver con los asistentes, dice, ¿no? Pues, cuidado, alguien se sienta, pastor, le han dicho seguro a alguien. No. Porque yo le he visto muchas cosas. A ver, cuando tenemos un problema económico, ¿qué es lo primero que hacemos? ¿Vamos a Dios o no? Mismo que escuchamos mensajes, se nos opaca algo y vamos a las personas. Y casi generalmente buscamos personas pudientes. No va a ser un hermano que tiene deuda para decirle, préstame, pues, hermano, tengo una deuda a pagar. No. Vas a ir, el hermano Josefino tiene dinero. Dice que le está dando, mira, ha llegado bien con su auto BMW, último modelo. Y acudes a la persona. Pero de pronto la persona no te lo da. Puede tener todo, pero de pronto no es espiritual. Te dice, no tengo, pero te puedo aconsejar algo. Hay unos colombianos que yo conozco, pueden prestar rapidito, no necesitas ni presentar garantía, nada, ellos te van a dar, te dicen, ¿no ve? Y ¿sabes qué? Y a veces muchos hacen caso, dicen, ¿en serio? ¿De verdad? Ya, y se meten. ¿Y dónde caen? En la peor trampa, hermano. Porque he escuchado que prestan con 20, con 30, hasta con 40% de interés. Dios mío, eso es una locura, ese es suicidio, hermano. Eso ya debes matar, pedir y suicidarte nomás ya, hermano. Porque no da. ¿Y cuántos se han metido en ese lío? Por un consejo errado. Una salida que parece buena, pero no es. Y muchas veces nosotros les decimos, no te prestes, no lo hagas. Ten cuidado, porque eso no te va a llevar a nada bueno. Te va a atar. Son lazos que te van a atar a algo y no vas a ser libre. Vas a tener problemas serios. Vas a querer tapar otro hueco. ¿Sabe a cuántos hemos ayudado? Pero no económicamente, sino espiritualmente a salir de esa situación. A muchos. Ahora, cuidado también si hay algún hermano de Colombia aquí. Mucha perdón, hermano, no. Son algunos que, así como bolivianos, también hay malos y pésimos, hermano. Infelizmente están metidos en eso. Por eso nosotros necesitamos hoy tener mucho cuidado. Por eso es importante la oración, es importante la búsqueda de Dios. Porque la percepción espiritual, hermano, no se puede comprender en la carne, sino también en el espíritu. Para eso necesitamos acercarnos a Dios. Y otro de los problemas que ellos enfrentaron es la falta de oración. La falta de oración es un problema muy serio. Mire, Josué, cuando recibió el informe, dejó de hacer lo que hizo en la primera ocasión. La primera, antes de ir a Jericó, él tuvo una conexión con Dios. Preguntó todo.
siguió las direcciones del Señor en oración, siguió las estrategias, por más locas que parecían. Imagínate, ustedes van a dar a la ciudad 7 vueltas, un día una vuelta entera, y en la última jornada, en el último día, van a dar 7 vueltas ese día. Hermano, ¿qué diría la gente viendo todo eso, solo marchando, hacer una procesión? Están locos, diría. Son tantas cosas que el Señor nos da como dirección, pero al fin y al cabo la dirección que Dios te da es la estrategia, hermano. Y por más que venga alguien carnal te diga, no, no pasa nada, no hagas esto, no hagas caso. Hermano, tú sigues lo que Dios te dice, fruto de la oración que tú tengas con Él. Te quiero decir algo, te va a ir bien. Te va a ir bien. Pero aquí la falla también fue de Josué, porque Josué dejó de orar. En otras palabras, cuando tú lees esta historia vas a encontrar también a Josué como culpable por la derrota de Jai. No solamente fue Acán, no solamente fue el orgullo, la confianza, no fue también solamente los carnales que se metieron en esto y dieron una información errada. No, aquí también lo vemos a Josué. Él no oró sobre el informe que él recibió lastimosamente. Y él solo organizó lo que se le dijo, aproximadamente 3,000 hombres. Y cuando murieron muchos de ellos, recién se asustó. Cuando vio el enfrentarse a 12,000 hombres, recién se asustó. Si él hubiera tomado el tiempo para orar, con toda seguridad, Dios le hubiera revelado la estrategia, hermano. Y le hubiera dicho, no te vayas confiado en lo que ellos están diciendo. No, esta es la orden, esta es la dirección, esto es como se tiene que hacer e ir. Hermano, por eso nuestra vida tiene que estar basada en la oración. Cómo nos cuesta orar, ¿verdad? Cómo nos cuesta orar. Por eso, una vez más, no podemos vivir de las victorias del pasado. Necesitamos enfrentar las realidades del presente, pero ojo, no con las estrategias que Dios nos dio en el pasado. ¿Nos pueden servir algunas? Sí, pero si oramos en el Señor, siempre vamos a recibir algo fresco de parte de Él para enfrentar el problema que estamos viviendo hoy. Pero necesitamos orar. ¿Cuál es el problema que tú estás enfrentando, mi hermano? ¿Qué es lo que está pasando? ¿No será que estamos descuidando la oración? ¿No será que estamos descuidando nuestra comunión con Dios? ¿No será que estás violando los principios del Señor? Hermano, ¿no será que hay orgullo en tu corazón? ¿Hay orgullo en nuestra vida, hermano? ¿No será que hay una percepción equivocada en nuestra vida? No hay ya lo espiritual, sino nos movemos en lo carnal, en lo emocional. Reaccionamos por las cosas que vivimos del momento. ¿No será que hay falta de oración? Hermano, el resultado será derrota, será fracaso. El resultado será como dice Josué 7:12. Hermano, por esto los hijos de Israel no podrán, mire lo que dijo, no podrán prevalecer ante sus enemigos. El apóstol Pablo a la iglesia en Efesios 6:10 en adelante, no necesitas poner el texto, solo estoy dando como referencia, les dijo que nosotros enfrentaríamos batallas continuas de la vida. Y no está hablando, hermano, batallas con personas como nosotros. Él está hablando una batalla y una guerra espiritual con el diablo a la cabeza y sus demonios como sus secuaces y su ejército que va a venir contra nosotros. Y eso es una batalla del día a día. Ellos se van a involucrar en todas las áreas de nuestra vida con tal de hacernos lo imposible, con tal de hacernos vivir en la derrota, en el fracaso. Nos va a hacer violar los principios de la palabra por causa del pecado. Nos va a llevar al orgullo. No en vano la Biblia habla de Leviatán, un ser espiritual que su accionar es el orgullo. Este ser espiritual comenzó allá en el cielo porque en su orgullo dijo, yo puedo ser Dios, y sufrió la derrota más grande de su vida al ser expulsado del cielo. Hermano, yo te animo en este día que de verdad analicemos estas cosas. Si estás viviendo un problema en cualquier área de tu vida, no te cuesta analizar. Yo tuve que ir
muchas veces en este tiempo, hermano, para examinar mi vida allá al sitio, hermano, y decirle llorando allá en la montaña. Luego voy a hacerte escuchar una música, la letra. Me hubiera gustado encontrar la letra para que lo leas, pero eso me bendijo mucho porque encontré al buen pastor, el buen pastor que llenó mi vida, me consoló, no me condenó, no me juzgó. Hermano, el buen pastor que oyó mi clamor, no solamente en relación a lo que me rodeaba, lo que pasaba en mi vida, en mi familia, en la iglesia, en todo lo que estaba enfrentando, sino también en relación a mi salud. Porque cuando mi salud fue golpeada, hermano, el enemigo lo que vino a traerme en mente fue una serie de cosas. Tuve que examinar esto si no violé algún principio del Señor. Tuve que examinar esto si en mí no había el orgullo. Tuve que examinar esto si había tal vez de pronto una percepción equivocada. Ya no estaba viendo las cosas de una manera espiritual, sino de una manera carnal. Aún el miedo que cundía en mi vida, hermano, me hizo opacar esa percepción espiritual y solamente reaccionaba muchas veces yo mismo en la carne. Tenemos que analizar cada uno de nosotros esto, si no es por la falta de oración. Hay momentos en nuestra vida, y no quiero con esto te condenes, hermano. Hay momentos en la vida que vamos a sufrir tal vez esta crisis y que nos va a llevar a un punto donde ya no vamos a ser las personas que vienen a la oración de madrugada, que vienen a los buscadores, que ni siquiera ven a los ayunos. Pero hermano, ya no eres aquel que en cualquier hora del día ocupabas 1 hora, 2 horas, media hora mínimo para hablar con Dios. Es más, ya no tienes la fuerza para orar. Pero déjame decirte algo. Si tan solamente te aferras como Elías se rindió en las manos del Señor, y que Dios nunca lo condenó, jamás lo juzgó, lo dejó dormir, lo dejó estar en un estado de quietud, nunca condenando y juzgando, sino más bien fortaleciéndole y dándole la dirección, y aún al final de su proceso darle la tarea importante de su vida, diciéndole: no he terminado contigo, todavía tienes que ungir a otros reyes, todavía tengo planes para tu vida. Y luego tornarse un hombre nuevamente de oración. Nos va a llegar un momento de crisis, sí, pero ese es el momento donde más tenemos que aferrarnos a Dios. Es el momento que tenemos que no soltarnos de Él, hermano, porque al fin y al cabo la oración tiene que ver con comunión, la oración tiene que ver con relación. Y tú puedes tener comunión, relación en la calle, puedes tener el trabajo, puedes caminar. Hermano, mire mi locura. Usted tal vez pensará: el pastor entonces oraba tanto tiempo. ¿Cómo era su secreto de oración, pastor? No, déjame decirte, a veces ni fuerzas tenía de orar, hermano. Ya no era el hombre que salía a la sala para orar y como esos días recibí del Espíritu Santo. No, a veces me quedaba en cama, me sentaba y lo único que salía de mi boca era: gracias Dios por la vida, por el descanso, por este momento. No entiendo lo que me está pasando, pero te alabo, Señor. Dile al enemigo que aunque me quiere doblar, Señor, en ti están mis fuerzas, nada más. Y ponía una música y comenzaba a meditar la palabra. Y había momentos en que ni la palabra entraba a mi cabeza, pero sí entraba algo a mi celular. Abría el celular: síntomas para el cáncer. Pucha. Abría el celular: problemas de esto. Y todo apuntaba a lo que me estaba pasando físicamente. Cuando alguien está en esa situación, difícilmente va a hablar en lenguas, hermano. No, pero hay otras que sí, hermano. Mi esposa, en cambio, es al revés. Yo no le aviso mucho a ella porque me riñe, hermano. Eso les quiero avisar. El otro día mismo estaba con gripe, hermano, y ella se sentó, me mira, ella hace así mismo: te voy a decir algo, tienes que reprender, ese es un virus, esa enfermedad, así, va, siempre a lo espiritual va, es un demonio, es un espíritu, sácalo. Tú eres siervo de Dios. Pucha, hermano, ya, cada palabra, sí, ya me pierdo, hermano. Pero hay cosas que sí tiene razón. Y he aprendido a hacerlo eso, allí solo humillarme, decirle: Señor, aquí estoy. Y Dios no te dice: pucha, tienes que orar 2 horas mínimo. Tu oración no está bien, por eso no te voy a responder. No, Él conoce nuestro momento de flaqueza y debilidad. A veces nos vemos aquí: ¿por qué el apóstol no viene aquí a las oraciones de madrugada? ¿Dónde está el ejemplo de ese pastor? Dios mío, pastor, espero. ¿En serio? No, el apóstol a veces está tendido ahí en cama, derrotado, hermano, desalentado. Mientras la pastora 4:30 se levanta, 5 ya sale, chao, dice, pucha, y se va.
Y tú te quedas ahí humillado, hermano. Dios mío, ahí va el querubín, el ángel de Jehová. Y vos te quedas ahí. Dios no te condena. Levántate en el nombre de Jesús. Es mejor reconocer si aún estas fallas están en nosotros, porque Dios te va a dar la salida a eso, hermano. ¿Tú quieres saber la salida? ¿Aló? Bueno, pues al otro entonces vas a venir. Sí, de verdad. Porque si no me voy a meter un tiempo más. Así como hay 4 cosas y razones que nos pueden meter al problema, al fracaso, hay también 4 pasos en la Biblia que nos sacan del fracaso y nos sacan del problema. Pero hoy quería que podamos examinar hoy. Porque a veces somos como los estudiantes. Yo al menos soy así. Quiero un tema, quiero ir ya al final. ¿Cuál es el resultado final? Para aplicar eso y bueno, darle con todo. Queremos la victoria, pero no, hay que analizar primero. Primero tenemos que ver, hermano, ¿dónde fue? ¿Qué pasó? No necesariamente pueden ser los 4 asuntos. En algunos, en mi caso, fueron las 4 cosas en algunas situaciones. Pero en algunos dirá, pastor, yo no quebro ningún principio. Algún intercesor diría, por favor, disculpe, pastor, eso de falta de oración conmigo no va. Usted me ve, oración de madrugada, todas las oraciones, pastor. Cada que ayuno vamos, usted sabe, yo soy el primero los viernes estar allá y me voy a la montaña o me voy a la batalla, a campo de batalla, estoy toda la noche, ¿sí o no, pastorcito? Entonces, ¿por qué me pasa esto? Puede estar envuelto el orgullo. Posiblemente pueda estar orgullo, la percepción equivocada. Necesitamos conectarnos más con Dios. ¿Cuál es la razón? No creo que ninguno aquí haya dicho, pastor, tenía tanta expectativa en todo lo que usted dijo que va a predicar, pero ninguna de esas 4 cosas es. Entonces, mucho más es cuando debes buscar al Señor y decir, Dios, sóndame. ¿Sabe lo que dijo David? Sóndame. ¿Qué es sondar? Examíname. Entra a lo más profundo de mi ser. Y el Espíritu Santo dice que nos da la convicción y nos señala qué está mal. ¿Qué está mal? David sabía de eso. Y hoy yo te invito para que podamos orar juntos. Podamos ver, hermano. Y ahí sí, el próximo domingo, cuando hablemos de los 4 pasos que tenemos que hacer, y aún el Espíritu Santo a raíz de esto te va a ir mostrando, te va a ir encaminando, te va a ir sanando. Y el próximo domingo creo que Dios se va a glorificar en la vida de todos nosotros. Y aquello que estemos pasando será como dijo el apóstol Pablo, y diremos a los que aman a Dios, todas las cosas, incluso los fracasos, los problemas, las situaciones difíciles, nos ayudan a bien. Esto es conforme a los que a su propósito han sido llamados. Y Dios te ha llamado para un propósito. Te ha llamado con un plan detallado, determinado, y te va a bendecir, hermano. Amén. Alábalo que Él vive. No te des por vencido.